Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la primera semana de Cuaresma y es el último día del mes de febrero. Es hoy 28 de febrero. Vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios y a meditarla en nuestro corazón, siguiendo el modelo y el ejemplo de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y el Evangelio de hoy sigue siendo de San Mateo, del capítulo 5 de San Mateo, los versículos 43 al 48, que dicen así: Dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y nosotros vamos a iniciar nuestra meditación, una meditación que queremos hacer detalladamente sobre todos los versículos de este Evangelio, pero lo vamos a hacer en un clima de diálogo con el Señor. Que el Señor nos envíe el Espíritu Santo para que nosotros ahora comprendamos la Escritura y la palabra la hagamos vida, la hagamos en nosotros oración, en súplica y alabanza. Y así empezamos a decirle: Señor Jesús, hoy escuchamos de tus labios una palabra que es imposible suavizarla sin traicionarla. Puede resultar dura, particularmente para algunas personas, pero no hay muchas interpretaciones que la disminuyan su exigencia. Tú dijiste, Señor, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Sí, Señor, y además así, de una forma bastante espontánea, funcionamos nosotros. Nuestras palabras irán por un lado, pero nuestra vida quizás camine por esto. En nuestro corazón está el amar a los cercanos, a los que son de los nuestros, a los que nos comprenden, a los que nos unen lazos de sangre muy próximos y entrañables, amamos a los que están de acuerdo con nuestras ideas, y sin embargo, a los que no son de los nuestros, a los que no tienen nuestras mismas ideas, a los que no hacen esfuerzos por comprendernos y aceptarnos tal como somos, sino que nos muestran antipatía, a todos esos tenemos tendencia natural a apartarlos o a apartarnos nosotros de ellos. Nuestra tendencia más espontánea es tenerles aversión.
guardar rencor a quienes nos han ofendido, herido o perjudicado de cualquier forma, o lo que es peor todavía, han herido, perjudicado u ofendido a alguna persona a la que nosotros queríamos mucho. Realmente esas personas queremos expulsarlas totalmente de nuestra vida. Y a veces el enemigo no es alguien lejano. No seamos simplistas y pensemos que los más cercanos a nosotros son los nuestros y los más alejados los otros. A veces los enemigos son personas muy cercanas, compañeros, antiguos amigos, familiares, que nos contradicen, que nos quitan la razón, que nos critican o hablan mal de nosotros a nuestras espaldas, o nos ignoran y no nos tienen en cuenta, o quienes nos han hecho cualquier otro tipo de daño, por muy cercanos que estén. Señor, ya sabemos que ese aborrecimiento que cobramos a otras personas no es siempre o no se manifiesta siempre en forma de gritos, de insultos o de un comportamiento violento hacia ellos. A veces nos refugiamos en un silencio distante, un silencio frío, un desprecio interior que a veces también se trasluce al exterior. Y lo que es peor, Señor, un deseo interno de que al otro le vaya mal, de que el otro tenga que sufrir como nosotros mismos hemos tenido que sufrir a causa de él. Esta es nuestra tendencia casi innata. Innata no porque tú, Señor, nos creases así, innata desde el pecado original. Y sin embargo, tú, Señor, quieres romper esa lógica perversa con la que nosotros funcionamos, la que nos lleva a nosotros a movernos. Tú dices, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No nos propones un ideal poético, inalcanzable. Nos estás mostrando y pidiendo que sigamos un camino muy concreto y muy real. Amar al enemigo no es estar de acuerdo con el mal que nos ha hecho, no es dejar de experimentar ningún dolor por esas heridas que nos ha inferido. Amar al enemigo no implica amarlo con nuestros sentimientos positivos, tiernos. Amar a nuestro enemigo es desear para él el bien verdadero, el mayor bien posible, y pedírselo a Dios. El amor al prójimo y al enemigo en particular es querer para él lo mejor y negarnos a nosotros mismos una perversa satisfacción de devolverle el mal por mal, ni siquiera fantaseando en nuestra imaginación, reprimiendo ese tipo de pensamientos que serían pensamientos pecaminosos muy desagradables al Señor. Amar a nuestro enemigo es decidir cortar esa cadena de odio o de pequeñas vengancias que pueden darse. No alimentar el odio, no fomentar el rencor, no centrarse en unos pensamientos que brotan de nuestra memoria enferma, que a veces busca lo más doloroso y negativo del pasado y nos negamos a olvidarlo y sostenemos de esta manera, con ese combustible de los pensamientos, seguimos alimentando el rencor. Hay que mirar a nuestro prójimo enemigo, no desde la herida que nos causó, sino desde la mirada que le dirige nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios
que lo creó, que lo sostiene, nuestro Padre Dios que lo ama, porque es también su Padre. Y tú, después, todavía, Señor, añades algo que nos resulta más desconcertante. Porque dices, rezad por los que os persiguen. Señor, entonces, ¿qué nos estás diciendo? Yo entiendo que lo que tú nos dices es que no nos basta con renunciar a la venganza. Eso sería un primer mínimo. Es que nos pides positivamente interceder por ellos, pedirle a Dios para ellos lo mejor. Rezar por quien nos ha hecho daño significa pronunciar quizás su nombre delante de ti y pronunciarlo sin dureza, sin desprecio, sin sarcasmo, sin burla. Significa, así de sencillo, decirte, Señor, bendice a este prójimo mío que me hizo daño. Señor, ilumina a este hermano mío que quizás me odia. Señor, dale la paz a esta persona que no deja de hablar mal de mí y de criticarme a mis espaldas. Señor, dale a él lo que yo mismo desearía para mí. Perdonar significa quizás empezar por pedir la gracia de poder rezar por él algún día, cuando eso todavía nos cuesta muchísimo. Pues sí, Señor, yo creo que tú te conformas con que nos movamos hacia adelante, en la dirección de tus mandatos, sea cual sea nuestro punto de salida. Y si de entrada nos es imposible rezar, interceder por quien nos ha hecho mucho daño, Señor, pidamos la gracia de poder un día ser capaces de rezar por él, porque hacia ese ideal tenemos que movernos, por ese camino debemos avanzar. Amar al enemigo implica entonces llevar a mi enemigo a la Eucaristía cuando yo voy a misa, o incluirlo, aunque sea silenciosamente, en las intenciones de mi rosario, o bien ofrecer por él alguna pequeña penitencia, un sacrificio. Es permitir, Señor, que la oración vaya purificando nuestra memoria, para que decida cortar y decida no seguir alimentando esos tristes pensamientos que nos invaden en ocasiones. Y tú, Señor, continuaste diciendo, para que de esta forma, es decir, rezando por los que nos persiguen, amando a nuestros enemigos, para que de esta forma seáis hijos de vuestro Padre Celestial. No se trata simplemente lo que nos dices de una exigencia moral, de la moral evangélica. Es un descubrimiento de nuestra identidad. Porque, en definitiva, el Señor, tú, Señor, nos estás diciendo que un hijo se parece siempre a su padre, guarda algún parecido, conserva algunos rasgos o pequeños gestos o detalles en su forma de ser que hablan de su padre y de su madre. Pues bien, Jesús nos recuerda cómo es nuestro Padre. Y dice del Padre del cielo, hace salir su sol sobre malos y buenos. Es decir, nuestro Padre Dios no distingue. Manda salir el sol para todos. Calienta con los rayos del sol nuestra piel y la de nuestro enemigo, la piel del justo y la piel del injusto. Ambas son acariciadas por los rayos de sol y calentadas por ellos. El sol hace
madurar los frutos. Permite la vida, despierta la esperanza cada mañana. Y ese sol interior que tiene que brillar para mí y que indudablemente brilla también para mi hermano, nos va a permitir esa maduración en el amor. Nos va a permitir despertarnos cada día con una esperanza renovada. Y el Señor, que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace también madurar los frutos de unos y otros. Porque el amor del Padre es un amor constante, fiel, un amor ofrecido, entregado, incluso a quien no se lo agradece. Ese rasgo de fidelidad del amor de Dios es extraordinario y es un gran consuelo para nosotros. Señor, esa es la enseñanza del Evangelio. Ahí estriba la dificultad para aceptar siempre tus palabras, que a veces nosotros nos escudamos, nos defendemos, nos resistimos a entrar por las sendas del Evangelio. Y tú añadiste, y manda la lluvia a justos e injustos. La lluvia fecunda la tierra reseca, limpia el polvo, hace germinar lo que parecía muerto. Los campos se ponen verdes inmediatamente. Las semillas estaban en ellos, pero sin el agua que les caía con la lluvia, no eran capaces de germinar por ellos mismos. El Padre Dios, el Dios fiel, no administra su bondad de una manera mezquina. No, el Señor derrama su lluvia, la envía. El Señor sostiene, el Señor nos espera. Cuando contemplamos el sol que nace como un don de Dios cada día, cuando recibimos la lluvia bienhechora, y comprendemos que la perfección de Dios es su generosidad sin límites. Señor Jesús, enséñanos a amar como tu Padre, y como tú amaste, como ama la Trinidad Santísima. Enséñanos a amar con entrega, enséñanos a amar con fidelidad, a amar con generosidad, a amar con paciencia infinita. Enséñanos, Señor, a no administrar y racionar el bien, a no reservarnos la bondad sólo para quienes pensamos que la merecen según nuestros criterios. Señor, tú sigues diciendo en el Evangelio de hoy, porque si amáis sólo a los que os aman, ¿qué premio tendréis? Amar a quien nos ama es hermoso, es natural, es la reciprocidad, amar a quien me ama. Es un intercambio, te doy para que me des, te doy porque me das. Pero ese amor no tiene nada de extraordinario, es un amor natural, un amor que se puede tener espontáneamente a las personas que nos quieren. El premio del que tú hablas evidentemente no es un salario, no es una paga. Ese premio es, la paga es merecida, el premio es inmerecido. Y ese premio inmerecido es participar en la misma vida de Dios, de ese Dios amor. La misma vida del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa vida de Dios Trinidad que es amor. Amar sin esperar nada a cambio, ninguna paga, eso ensancha el alma y nos hace a nosotros cada vez más capaces de ti, más capaces de entenderte, de seguirte. Y preguntas tú, Señor, de una forma retórica, ¿no hacen lo mismo también los publicanos? Es decir, amar a los que los aman. Los publicanos sabían calcular, su trabajo era un trabajo de contabilidad y recaudación de impuestos. Sabían calcular, Señor. Era su oficio.
cobraban impuestos buscando su propio beneficio, porque un tanto por ciento de los impuestos recaudados era para ellos. Cuanto más pudieran recaudar, más beneficio obtendrían. Ellos amaban a quienes podían darles algo, devolverles algo. También nosotros, Señor, podemos amar como los publicanos, pero amar como tú nos amas, Señor. Eso ya es distinto. Eso es ya mucho más difícil. Pero el Señor, nuestro Dios, nos ha dado esa capacidad. Sí, Señor, con tu fuerza, con tu gracia, nosotros podemos amar también desinteresadamente, como tú amas. Tratarnos mejor los unos a los otros, y particularmente tratar mejor a quien no nos aprecia, o a quien no puede o no quiere ayudarnos, o a quien nos conviene ensalzar demasiado porque terminará pasando delante de nosotros. Tú nos invitas a salir de esa contabilidad estrecha, una contabilidad interior, espiritual, estrecha, mezquina y egoísta, y nos invitas a adoptar la misma lógica de Dios. Y sigues diciendo, y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Saludar a alguien es reconocerlo, es abrir un pequeño espacio de comunión, con una palabra o un sencillo gesto o una sonrisa. Negar el saludo es una cosa feísima. Negar el saludo es excluir a esa persona totalmente de su vida. Los gentiles, los paganos, los que no conocen al Padre, se mueven simplemente por afinidad, buscan la compañía de los que son semejantes, de sus colegas, de sus compañeros. Tú, en cambio, Señor, nos pides un trato, incluso con los enemigos, un trato, que es una cortesía especial, una cortesía caritativa o una caridad cortés, que sea signo del reino. Tú nos invitas siempre a saludar a cualquiera, a romper distancias con los demás, a deshacer enemistades con nuestra sonrisa, con nuestro saludo, con nuestro olvido de lo que haya pasado, nuestra oferta de empezar de cero. Que, Señor, sepamos con la ayuda de tu gracia vencernos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y dar nosotros el primer paso en busca de la reconciliación, aunque el otro, Señor, no lo dé. Tú, Señor, la enseñanza del Evangelio de hoy la culminas con una palabra que nos impresiona. Nos dices: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero, Señor, ¿cómo se te ocurre darnos como ejemplo al Padre? A ese Padre que tú mismo nos dices en el Evangelio: a Dios nadie lo ha visto jamás. Aunque sea para añadir, el Hijo que está en el seno del Padre es el que lo ha dado a conocer. Haznos conocer, Señor, a tu Padre, para que imitemos su bondad, para que amemos con paciencia y fidelidad. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.